Hace unos días he estado pensando mucho en eso. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando del fin del azar. O sea, se tiene que acabar un día en que nuestro propósito depende del clima, de si estoy contento, de si estoy aburrido. El propósito de nuestra vida y el llamado que tenemos en Cristo Jesús es más grande que la situación que incluso podemos estar viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces vivimos dependiendo de lo que siento, de lo que mis sentimientos quieren, de lo que puede pasar en este mundo. Creo que tomamos muchas decisiones frente a cómo está el mundo y cómo me siento yo. Y yo quiero que entiendas algo muy importante. Nosotros no somos destino del azar. La palabra dice que el Señor tiene un plan con nosotros bueno, agradable y perfecto, y que su promesa se cumplirá en sí y en el amén. Dios no está intentando hacer algo con nuestras vidas. Él ya hizo algo grande con cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero simplemente tomar unos minutos para que podamos indagar en la palabra y que Dios hable a nuestro corazón. Pensando esto, le dije: Señor, quiero hacer un tiempo de ministración de la palabra donde entendamos juntos que el plan de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Quiero que voltees con alguien y le digas: el plan que Dios tiene para tu casa y tu familia se va a cumplir. Bueno, están muy románticos hoy. El plan de Dios y lo que Dios va a hacer con tu vida. Oh, hermano, dígale fuerte, que lo despierte. Dígale: el plan de Dios y lo que Dios va a hacer con tu casa y tu familia se va a cumplir. En el nombre de Jesús, amén. Eso. Yo no creo a Jesús por allá: hola, soy el pan de vida. No, ese man habla. Y en esta mañana necesitamos profetizar la palabra de Dios con unción y con poder, amén. ¿Cuántos jugaron cuando pequeño piedra, papel o tijera? A ver, generación 90, 80. ¡Que viva la iglesia! Generaciones nuevas. ¿Cuántos jugaron piedra, papel o tijera? A ver, ¿cuántos? ¿Sí? ¿Alguien quiere jugar piedra, papel o tijera aquí de la primera fila conmigo? A ver, ¿quién quiere jugar piedra, papel y tijera? Venga. ¿Nadie? Pues uno, pues me dejen tirado. ¿Cómo es que era la vaina? ¿Cómo era que cantaban antes de la piedra, papel y tijera? ¿Es que? ¿Cómo? Venga, dígame, venga y me ayuda. No, pero ¿qué dice usted? Que yo la reté, fue usted que llenó de miedo. Ella va a cantar. Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras de tu cartuchera. 1, 2, 3. Cuando éramos chiquitos, uno en el colegio con eso decidía muchas cosas. ¿Quién sacaba en el partido de fútbol? Se decidía así. ¿Quién comía primero? Se decidía así. ¿Quién hablaba con la chica que nos gustaba? Habían tantas decisiones que parece que no eran tan trascendentales, pero que las tomábamos de esa forma y planeábamos: a tal hora nos encontramos y jugamos piedra, papel, y siempre para definir algo, hasta uno grande, ¿no? Yo con mis hijos soy así, le digo: bueno, definamos esto con un piedra, papel o tijera, porque ya está en el chip, en el cassette que tenemos de la toma de nuestras decisiones. Pero quiero que escuches esto. Este proceso que creamos creó en nosotros, y a pesar de que fue una sana infancia, un momento de sano juego, nos asentó en nuestra cabeza que muchos momentos de nuestra vida se podían tomar con estas mismas formas de decisión, y que la solución de muchas cosas del destino, del propósito, de decisiones trascendentales, podían decidirse a una distancia de 3 movimientos: piedra, papel o tijera. Y ya saben cómo es el juego, ¿no? Ahí se los hice memoria a todos los que no jugaban hace mucho tiempo. Jueguen ahora con cosas sencillas. Pero cuando tenemos responsabilidades, escúchame esto, y tenemos cosas como un matrimonio, ¿alguien está aquí? Cuando tenemos decisiones como inversiones que haremos, el llamado que tenemos, tú y yo no podemos dejar esto al azar de un piedra, papel o tijera,
Porque en ese tiempo, si perdíamos, la culpa no era tuya. ¿De qué era la culpa? De la mala suerte. Ahorita tuvo mala suerte Mari y perdió con el pastor. Gracias, Mari, por dejarme ganar. Pero así funciona muchos momentos de nuestra vida. Y por eso quiero que entiendas, hay un problema, y es que crecimos arrastrando esas mismas mentalidades infantiles y las ponemos en procesos cruciales de nuestra existencia. Nos encontramos sentados en la sala de nuestra casa mirando muchas cosas de nuestra vida y esperando un golpe de suerte que nos saque en el propósito. Yo recuerdo que en mi generación uno siempre estaba esperando que llegara un gringo que lo apadrinara. Yo recuerdo que hablábamos y decíamos, hombre, ¿cuándo llegará un gringo con dólares que lo ponga uno a valer? Pero ¿sabe? Nunca llegó. Papá gringo no llegó. Y no hubo ese golpe de suerte. Pero escúchame, ¿sabes quién sí llegó? Dios llegó a mi vida y me enseñó que la vida no es un golpe de suerte, sino un propósito que de antemano Él construyó para cada uno de nosotros. Y no podemos desviarnos de lo que Dios quiere hacer, porque nuestras vidas espiritualmente se tienen que encender, escúchame, en esta mañana hacia el propósito y el llamado que Dios te hizo para ti y tu casa. Muchos hoy tal vez estamos viviendo bajo ese efecto de la casualidad. Vivimos en un país que estamos esperando a ver qué pasa. Mucha gente dice, vamos a esperar el próximo gobierno y tomamos decisiones. ¿Estás conmigo? ¿Has escuchado esa frase en la calle? Estamos esperando quién queda y de eso tomamos decisiones. Escúchame, tú no tienes que esperar qué pasa, tú ya sabes Dios qué quiere hacer. Pero no podemos vivir con esas frases. Bueno, algunos pensarán que si las cosas no han salido mal, han salido bien o mal, dicen, bueno, supongo que es una temporada mala, vendrá una mejor temporada. Pero quiero que entiendas esto: las decisiones financieras, familiares, personales, sentimentales, no pueden ser impulsadas por un momento en que esperemos que el universo conspire a nuestro favor. ¿Alguien está aquí? Porque cuando pensamos así, las cosas salen mal, nos frustramos es con Dios, no con las cosas que salieron mal. Y yo creo que es un momento, iglesia, y quiero que entremos a este propósito, donde todo lo que estamos haciendo sea intencional hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. La intencionalidad requiere esfuerzo, disciplina y asumir responsabilidades. Por eso muchas veces no vemos el propósito de nuestra vida realizado, porque queremos que un piedra, papel o tijera decida si vamos a ser felices. No lo va a decidir. Tú no puedes vivir del azar de la vida, no puedes vivir de las decisiones del mundo, no puedes vivir de las decisiones de un gobierno, no puedes vivir de las decisiones de una empresa. Tú tienes que vivir bajo la palabra de Dios que te llamó a ser alguien que construyera sobre la roca. ¿Alguien está entendiendo la palabra en esta mañana? Y por eso, escúchame, claro, nos da más pereza ser intencionales, porque requiere de nosotros esfuerzo, disciplina y asumir las responsabilidades que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué estás construyendo? Y te hago esta pregunta: ¿el propósito que Dios diseñó para ti? ¿O estás dejando tus decisiones trascendentales en las manos de un piedra, papel o tijera espiritual? Vamos a ver qué pasa. ¿Sabe que yo escucho gente que sale del servicio con estas palabras que damos aquí? Y pastor, ojalá Dios cumpla lo que usted dijo. Es como un dado ahí, tirarlo, vamos a ver eso. No, así no funciona la fe. Volteé con alguien y le dije, así no funciona la fe. Pero te voy a enseñar cómo funciona la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: pues somos la obra, ¿qué? Maestra de Dios. ¡Wow! Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Todo lo imperfecto, Jesús lo perfeccionó, a fin de que hagamos, escucha, las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo, ¿qué? Vamos, diga conmigo, tiempo atrás. Dios planifica y es intencional con nuestro plan. Tú no eres un azar del destino. Tu vida no es un azar de las circunstancias que se pusieron a mi favor o en contra de mí. La palabra dice en Efesios capítulo 2 versículo 10 que somos la obra maestra de un Dios que nos amó
que nos perfeccionó a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a fin, escúchame esto, de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Tiempo atrás, Él se sentó un día y planificó contigo y tu familia. Miró tu futuro y sonrió y dijo: esto es lo que quiero para mi hijo. Yo quiero decirle a todos aquellos que se han sentido perdidos en su propósito: tú no estás perdido en tu propósito. Tal vez nunca habías escuchado este mensaje que hoy te da propósito en tu salvación. Y por eso el contexto de Efesios es una iglesia rodeada de una cultura pagana. Éfeso estaba en medio de una cultura pagana que creía ciegamente en el destino del azar. La suerte dictada por los dioses griegos vivían ellos. Y en medio de esa pasividad de lo que vivía la iglesia y lo que había incluso permeado a la iglesia, Pablo le dice: no somos hechura del azar, somos hechura y obra maestra de un Dios que planeó con nosotros de antemano. Yo vine a decirte en esta mañana, querida iglesia, que todo lo que Dios ha hecho hasta hoy ha sido bueno, y que lo que viene de aquí en adelante no tienes por qué temer, porque Dios te dará victoria en todo lo que hagas. Su plan es perfecto, su visión es perfecta, su corazón ama lo que tú amas. No hay nadie en este lugar, escúchame, que fue tirado al azar y Dios dijo: vaya y defiéndase. Él creó un plan hermoso que cumplirá, cueste lo que cueste. Ahora, si tú vas a Proverbios capítulo 16, versículo 3 al 9, nos aterriza un propósito del corazón y dice: el hombre puede hacer sus planes, pero el Señor determina sus pasos. Te lo voy a leer en otra versión. Dice: porque somos, no, ese no es. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Puede que tú estés pensando algo, pero escúchame, Dios perfeccionará lo que estás pensando. ¿Estás conmigo? Puede que tú estés pasando por una circunstancia. Cuando tú confías en Dios, Él perfecciona lo que está sucediendo y te saca de allí con brazo fuerte y autoridad. Por eso el corazón del hombre piensa cosas todo el día, todos los días, todo momento, en cada hora. Pensamos cosas. ¿Quién no piensa cosas? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a comprar aquello, voy a hacer esto, voy a decirle a fulano. Pero quiero que entiendas esto: cuando tú te entregas a Dios y haces el fin del azar en tu vida, entonces tus pasos son enderezados por el mismo Dios. Dios ya hizo un diseño de antemano. Escúchame, solo tenemos que andar en ese propósito, pero requiere pasos intencionales de gente de fe. La fe lo cambia todo. La fe cambia el destino del que estás caminando. La fe cambia el momento que estás viviendo hoy. Yo no sé por qué estás pasando, pero vine a decirte algo con fe. La fe te va a poner en un lugar de gracia. La fe te sentará en puestos de privilegio y poder y autoridad. Pero solo es cuando tú y yo confiamos en lo que Él hará, porque el propósito de Dios está ahí. Ahora alguien tiene que caminar de manera intencional hacia su propósito. Yo no quiero que creas que la voluntad de Dios tal vez no está favoreciendo tu causa o tu propósito. Tal vez tú pensarás en esta mañana y dirás: si es la voluntad de Dios, que pase. Yo pienso de manera bíblica en esa frase que tenemos los cristianos de si Dios quiere. ¿Alguien la ha dicho algún día? Uno le dice: mire, nos ve, si Dios quiere. Vaya a trabajar mañana, si Dios quiere. Todo es si Dios quiere. Y escúchame, yo siento, y lo voy a decir con mucho respeto. ¿Está listo para escuchar esto? ¿Sí? ¿O se va a doler? Oh, dígamelo para no decirlo. Lo decimos, ¿sí? Yo pienso que es un pensamiento bastante mediocre, porque la palabra dice que de antemano Él planificó nuestra bendición. Yo quiero decirte el contrario bíblico. Dice: Dios sí quiere, pero tienes que caminar hacia su propósito. Quiero que entiendas esto. La Biblia no habla, y el si Dios quiere es como que esperemos que Dios se acerque a mí para que lo haga. Y escúchame, así no funciona el reino. El reino funciona el hombre acercándose al propósito de Dios, dicho de antemano sobre nosotros. Por eso cuando tú respondas, di sí,
Voy a caminar con fe hacia lo que Dios me llamó a hacer. ¿Vas a trabajar? Sí, porque Dios me dio un empleo, y si Él me da vida, yo estaré allí para conquistar mi propósito en esta tierra. Pero cuando usted dice si Dios quiere, es una mentira del diablo tan dura que nos quita el propósito que Dios nos regaló. Y es un bloqueo espiritual. Quiero que entiendas esto es muy espiritual, porque nuestra generación de cristianos hoy se ha levantado una pasividad disfrazada de fe. Llamamos el esperar a Dios a lo que en realidad es esperar una toma de decisiones firme y madura que necesitamos en Cristo Jesús. No te quedes esperando. Hoy se tiene que levantar una generación a conquistar. Yo no estoy esperando qué pasa el 21 de junio. Yo sé lo que Dios va a hacer conmigo en este transcurso del año. Ayer me senté con los líderes de plataforma de la iglesia y les dije: tenemos a puertas un gran semestre por cerrar en este 2026. Pero estás dependiendo de las cosas, del azar. Piedra, papel o tijera. Y yo te vine a decir hoy: está bien que jugábamos cuando éramos niños, pero hemos madurado. Y es tiempo de caminar con firmeza hacia el propósito que Dios nos quiere dar. Es tiempo de ver que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Por qué la pasividad disfrazada de fe hoy es tan vital en medio de la iglesia? Porque en realidad vivimos en un mundo de falta de decisiones. Tenemos pereza en nuestro interior. Nos falta firmeza y madurez para seguir avanzando. Y escúchame esto: no puedes dejar tu vida espiritual al azar de una falsa perspectiva que te quita tu responsabilidad. Dios no va a orar por nosotros. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Dios no va a leer la Biblia por ti. Él no va a cortar con las relaciones tóxicas por ti. Alguien tiene que responsabilizarse de las decisiones en Cristo Jesús. Alguien que tiene que avanzar y decir: yo tengo que hacer porque Dios ya me prometió, Él me dio una promesa, ahora tengo que conquistarla con una decisión intencional. Ahora, el propósito de Dios es un diseño soberano. ¿Cuántos creen en eso? Pero tu madurez requiere decisión intencional. Puede que haya un diseño, pero si yo no me he acercado a ese diseño, no es culpa de Dios. Puede que haya un plan, escúchame, pero si yo no me he acercado a ese plan, no es culpa de la iglesia, del pastor y de Dios. Es falta de intencionalidad y de transformación. Y por eso hoy tenemos que tomar una decisión. Escúchame, Dios no patrocina la pasividad, Él respalda la obediencia en movimiento. Alguien se tiene que levantar a moverse en los siguientes días en este lugar. Ahora quiero que entiendas esto: tus circunstancias actuales son el resultado no de la mala suerte de un destino cruel que estás a punto o estás transitando. Bajo la perspectiva de Dios, escucha esto porque esto es poderoso. Tú y yo tenemos el poder otorgado por el Espíritu Santo para cambiar el rumbo de nuestra historia hoy. No, esto lo escucharon poquitos. Tú y yo, escúchame, tenemos el poder otorgado por el Espíritu Santo para cambiar el rumbo de nuestra historia hoy mismo. No mañana, hoy mismo. Hoy puedes salir de este lugar y decir: yo no viviré más para el dolor, punto. Y mañana eres la persona más feliz del mundo. Tú no necesitas meses, porque es que antes de que necesitas tiempo. El tiempo de Dios, el tiempo de Dios es hoy y es ahora. Si estás pasando por una circunstancia difícil financiera, hoy es el día de tomar una decisión con tus finanzas y decir: este martes llamo a los bancos y empiezo a pagar, porque voy a cambiar mi circunstancia, me voy a hacer cargo de lo que tengo que hacer. ¿Alguien está aquí conmigo? Sí. Es que se van bajando los amén, ¿no? Pastor, no entre más porque no hay más amén. Y yo quiero que entiendas eso, porque muchas veces estamos en esta situación y tenemos que trabajar en ello, porque hay que cambiar ese rumbo. Dios no te tiró al mundo a ver qué pasaba contigo, como lanzar unos dados sobre una mesa. Él escribió tu nombre y propósito sobre ti. Preparó buenas obras de antemano, dice la Biblia, y te dotó de una voluntad que tiene propósito para conquistar. Tú tienes la voluntad para alcanzarlo. Tú tienes al Espíritu Santo que te llevará de gloria en gloria y de bendición en bendición. Deja de ser una víctima de la casualidad.
Tenemos que salir de la mentalidad de víctimas y comenzar a vivir de la mentalidad de reino y conquista. Cuando entiendes que eres un colaborador del plan divino de Dios en la tierra, entonces todo cambia, porque te das cuenta que naciste para cosas grandes. Quiero darte 3 puntos o 3 áreas de cómo me doy cuenta que estoy dándole fin a aquellas cosas que creo que funcionan en el azar en mi vida. En primer lugar, las buenas obras se cultivan. ¿Las buenas obras qué? No se esperan. El texto de Efesios dice que las obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero que entiendas esto. Tú y yo no habíamos nacido y ya Dios había planeado nuestro presente y nuestro futuro. Tú y yo no habíamos nacido y ya estábamos en los planes de Dios para cosas grandes. Porque en Efesios Él les recuerda esto. Él les dice: ustedes no son obra del azar. No esperen que los dioses griegos les den su favor. Más bien entiendan que son hechura perfecta de Dios, obra maestra de Dios, y que las obras fueron preparadas de antemano. Diga conmigo: antemano, para que anduviesen en ellas. Quiero que entiendas esta verdad y revelación bíblica. Hay un pueblo que se tiene que levantar a andar en las promesas bíblicas que Dios ya nos regaló. Profetízalas con tu boca. La palabra griega para andar es peripateo. Usted dirá: ¿qué significa eso, pastor? Y escúcheme, el significado es muy poderoso. Es hacer la vida, es progresar y caminar con intencionalidad hacia un propósito que ya está establecido. Cuando tú entiendes que era lo que le estaba diciendo Pablo a los efesios, entiendes que le estaba diciendo: caminen, progresen. Hoy vine a decirles esta palabra: es tiempo de que tu casa, tu familia, tu relación de matrimonio, tus finanzas progresen, avancen y comiencen a ver la gloria de Dios establecida en sus hogares en Cristo Jesús. Quiero que escuches. El propósito no te va a atropellar mientras estás acostado viendo Netflix. No. Quiero que voltees con alguien y se lo digas tú para que te pongas bravo con él. El propósito no te va a atropellar. Le da pena. Ahí sí le da pena. No, voltee con alguien y dígale: perdóneme lo que le voy a decir, pero el propósito no te va a atropellar. Iglesia, alguien se tiene que levantar a conquistar. Alguien se tiene que levantar a ver algo más grande de lo que estás viendo en este momento de tu vida. Sal de esa oscuridad que has estado los últimos días. Sal de ese dolor que te ha encarcelado en los últimos días. Amén. Saca la cabeza de ese matrimonio que está en conflicto y empieza a levantar un matrimonio que puede levantarse en bendición. Saca tu cabeza de ese conflicto que hay entre tu hijo y tú y comienza a declarar la palabra de victoria. Alguien que esté aquí con problemas financieros, saca la cabeza de ahí y dile: Señor, tú me diste un propósito, de antemano lo preparaste, yo voy a caminar con intencionalidad ahí. Pero yo no me puedo sentar en la calle y decir: Señor, si tú pagaras las deudas, yo sería tan feliz. Si Bancolombia me llamara y me dijera que es un regalo mi deuda, yo sería tan feliz, Señor. ¿Hablo con el señor Andrés? Sí, señor. Somos de Bancolombia, ya no tiene que pagar su deuda. Ay, no sentiría tanta felicidad. No. Alguien tiene que voltear con él y decir: no va a pasar. Así no funciona el reino. Porque no te va a atropellar tu propósito acostado. Necesitas pedirle a Dios que te enseñe su poder. Dios no es un Dios de señales mágicas. Dios es un Dios bíblico que ordena el levantarnos y el hacer. Ser intencionales, disciplinados, nos hace vivir una espiritualidad poderosa que no tiene ninguna barrera ni ningún gigante que se pueda levantar. Por eso quiero que entiendas esto: las buenas obras se cultivan, se trabajan y se sudan, no se esperan. Que nadie te diga que estás ahí por gratis.
lo has luchado y lo has logrado. Vine a decirle a ustedes que son unos valientes, que si nadie se los ha dicho han conquistado cosas que otros no han conquistado. Y que no te sientas mal si hay cosas que tienes que activar. Es el momento de ponerte en curso hacia el propósito de Dios. Pero que te levantes hoy a pelear y guerrear por lo que Dios está a punto de hacer, porque somos la iglesia de Cristo Jesús. Por eso no te sientas mal, no, cultiva. ¿Qué no estás cultivando? Comienza a cultivarlo, comienza a hacerlo. Dios cumplirá su propósito sobre tu vida. En segundo lugar, cambia el azar por compromiso. Cambia esa idea de si Dios quiere, de vamos a ver qué pasa, de si este mundo decide, vamos a ver qué decidimos, por un compromiso con Dios. En Proverbios capítulo 16 versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras, escucha, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando tú encomiendas a Dios tu vida, tu casa, tu dinero, tu negocio, tu matrimonio, escúchame, esas obras en Cristo se vuelven pensamientos que Él afirma con fe y autoridad. Porque cuando yo entiendo lo que estoy haciendo en Dios, no lanzo monedas al aire a ver si Dios me bendice. Comienzo a entender que tengo un compromiso intencional de alinear mis planes diarios a los propósitos grandes y eternos que Dios tiene sobre mi vida. Imagínate esto. Hay alguien que quiere comprar una casa. ¿Cuántos han ido a proyectos inmobiliarios a ver su próxima casa por fe? ¿Alguien lo ha hecho o no? Alguien me preguntó estos días, pastor, ¿cómo? Yo le dije, vaya, píselo, declárelo y trabaje para alcanzarlo. Sí, porque algunos no, pastor, ya he visto siempre, pero no pasa nada. Es que no va a pasar hasta que no tomes algo intencional y lo hagas. Escúchame, imagínense una persona que quiere comprar una casa bonita, grande, hermosa, va a la constructora, ve el apartamento modelo, le fascina, dice: estos son los pisos que siempre soñé, esta es la cocina que siempre quise, estos son los techos que siempre había querido. Y termina diciendo esto: muchas gracias, señor asesor, ojalá la suerte me permita vivir aquí. A pesar de que tú y yo no hacemos esa expresión, casi todos pensamos de esa forma. Y quiero que entiendas esto. Tal vez esa persona sale de ahí y se juega algo, a ver si la lotería le da la casa, a ver si algo pasa como un golpe de suerte, ¡pum!, que me dé un apartamentico. Pero así no funciona el reino. Quiero que escuches. Hay otros que van, les fascina lo que ven, pero toman una decisión. Pisan ese lugar, pisan con algo de plata y se arman en su propósito con su familia. Dice: esta casa la pagamos así sea mes a mes, pero me voy a volver intencional con lo que quiero construir. Mire la gran diferencia. El que salió de ahí diciendo ojalá suerte me dé la casa, pasarán los años y nada tendrá. El que se comprometió, a los años tendrá unas llaves en su mano y un futuro para su familia. No tienes, no porque no, pensamiento de este mundo, ¿eh? Es que los pobres cada día son más pobres. No. Tú tienes un plan perfecto que Dios planificó sobre ti. Y ese plan es de bienestar, de bendición y de grandeza. Dios sueña que tú seas feliz. Pero no tenemos, no porque no, Dios no quiera, escúchame muy bien. No tenemos porque pensamos que las cosas tienen que pasar al azar. Como que fui tan de malas que yo no califiqué para las bendiciones de Dios. Y yo quiero que entiendas esto: ninguno de los que estamos aquí somos de malas. Somos hijos de un Jesús que a través de la cruz nos transformó para siempre. Haz algo con esa transformación que Dios entregó en tus manos y cambia el destino de tu casa, de tu familia y de tu llamado para siempre. Porque las cosas no pasan por estar ahí sentados pensando, diciendo ojalá el destino me favorezca. Los ¿cómo se llaman eso? Las estrellas alinean.
No, yo creo que alguien tiene que levantarse en esta mañana como hijo de Dios y decir esto: los milagros de Dios es algo que pertenece a los que amamos a Cristo Jesús. Yo quiero que esta semana elijas un área de tu vida en la cual tú sientes que has dejado al azar ese propósito. Puede ser tus emociones, tu agenda, tus finanzas, tu matrimonio, la crianza de tus hijos. Y quiero que tomes una decisión esta semana. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Porque las cosas de Dios son actuando. Bajo los principios bíblicos, toma un perfil claro, una decisión clara de cómo ordenar bajo la Biblia esta misma semana ese propósito. No voy a llorar más. No voy a ser más esclavo del dolor. A partir de esta semana declararé palabras de fe, de alegría y de gozo sobre mi vida y mis emociones. Toma una decisión con tus finanzas. Si ese es el lugar de más desorden y el que menos miras, si has dejado al azar de los bancos, al azar de los acreedores, ve y ponle orden esta semana. Llama a un banco y dígale: yo no tengo toda la plata, pero quiero pagarles. Y pídale: Señor, ayúdame. Y coja su presupuesto y diga: voy a sacar 200,000 pesos todos los meses para el pago de deudas. No las vas a pagar en un día, escúchame, pero las vas a pagar. Y te voy a decir algo: cuando tú comienzas algo, Dios lo engrandece. De un momento a otro verás que las deudas se pagaron, porque Dios abre puertas para que tú cumplas tus sueños. Él no paga, Él abre las puertas para que tú camines hacia tu propósito. Pero coge algo esta semana y di: no voy a vivir más esclavo del azar, me voy a comprometer con el propósito de Dios. El azar, las decisiones bajo el azar buscan excusas. La fe se madura y asume compromisos. No puedes vivir así. Yo quiero que entiendas esto, y te lo digo como un pastor que ama a su iglesia. No vivamos más de excusas. No justifiquemos más nuestro estado por lo que pasa a nuestro alrededor. No seamos víctima de lo que sucede. Más bien salgamos de allí y vivamos como Cristo nos llamó a vivir. Y en tercer lugar, y con esto quiero ir cerrando, huye de las decisiones por impulso. Hace tiempos en la pandemia todo el mundo decía: me lo merezco. Algunos decían: me lo merezco y puedo. Otros decían: me lo merezco y no puedo, pero lo voy a hacer. Y qué mal salió eso. Y qué mal salió eso para algunos, porque lo único que dejó fue deudas. Y yo quiero que entiendas esto: vivimos en un mundo, en una sociedad que el impulso es la mayoría de decisiones por las cuales viven en sus vidas. Hay una presión de nuestro entorno que nos vive a vivir de emociones. Nuestra generación toma muchas decisiones emocionalmente: el noviazgo, la carrera que va a estudiar, la forma en cómo se va a ver en un matrimonio, ministerialmente. Y escúchame, yo lo he dicho muchas veces en este altar: la emoción o las emociones o nuestros sentimientos son el peor consejero que alguien puede tener. Proverbios capítulo 16 versículo 9 dice: aunque el hombre, y se lo voy a leer en esta versión, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Tú y yo necesitamos la guía constante del Espíritu Santo para no sabotear el diseño y plan divino que Dios ya tenía escrito de antemano. ¿Sabes que hay cosas que hemos saboteado a Dios? Que tal vez Dios ya había declarado sobre ti: voy a darte un gran matrimonio, vas a tener un llamado hermoso. Pero en tu afán de alcanzar las cosas, saboteaste el propósito eterno. Hoy quiero que volvamos a ese propósito. Amén. Y que le permitamos a Dios cumplir su plan. Señor, cumple tu plan. Si tú has leído la historia de Esaú, encontrarás algo muy interesante en esta historia. La palabra relata una historia de un hombre que estaba en el campo trabajando fuertemente y que al llegar a su casa tenía mucha hambre. ¿Tenía qué? Mucha hambre. ¿Cuántos tienen mucha hambre hoy? Y este hombre tenía mucha hambre, así como usted. Y
llegó a casa y su hermano Jacob estaba preparando unas lentejas ricas, deliciosas, como unos frijoles ahorita con chicharrón, deliciosos. Y estaba preparando la comida y dice que él llegó de trabajar. Jacob tenía un propósito, jugó al azar con su propósito. Y Jacob le dice, si te doy él le dijo, dame esas lentejas, le dijo, te las doy, pero si tú me das tu primogenitura. Si tú no sabes qué es eso, era la herencia más poderosa del siglo antepasado en los tiempos bíblicos. El primogénito era el siguiente jefe de todos los negocios de sus padres. ¿Estamos aquí? Heredaba el 100% y dirigía a su familia. Tenía la autoridad sobre todas las finanzas. Y Esaú llega cansado, con hambre y una emoción del estómago. Lo llevó a tomar una mala decisión. Y dice que le dijo, no hay problema, toma eso. Ni lo quería. Jacob sabía lo que estaba recibiendo, espiritualmente y moralmente, y lo engañó. Y usted ya sabe el desenlace, ¿no? De hecho, hay una palabra que el papá de ellos les dice, y maldice a su hijo porque le dice, perdiste la herencia más grande que Dios tenía para ti. Yo quiero que entiendas esto, porque muchas veces, por cosas que queremos, por emociones, por simples momentos de querer algo y satisfacer nuestras emociones, jugamos el piedra, papel o tijera de nuestra bendición. Por impulsos pequeños y momentáneos nos cuestan herencias generacionales que hubiéramos podido dejar a nuestros hijos. Hay cosas que Dios tiene de antemano para nosotros que tal vez las saboteaste y hoy tienes que regresar allí. Hay algo mayor para la iglesia de Cristo. Hay algo más grande para tu llamado. Hay algo más grande para tu casa. Dios no te llamó a vivir en situaciones de dificultad. Dios te llamó a vivir de gloria en gloria y de bendición en bendición. Dios te llamó a vivir en paz. Dios te llamó a vivir bajo la gracia. Dios te llamó a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Pero no puedes jugar con tu destino. Este joven Esaú jugó con su destino y perdió su propósito. Y escúchame, 15 minutos de un buen estofado, se comió esas lentejas como si no hubiera un mañana. Pero cuando terminó esto, se acabó su destino. 15 minutos de placer financieros, en tiempo, en relaciones, acaban con propósitos que podrían haber sido muy grandes. Y hoy yo quiero, iglesia, que tú entiendas esto. Dios quiere hacer algo grande, pero la decisión está en ti. Dios quiere sostener tu vida y agrandar el sitio de tu tienda, pero la decisión está en ti. Y hoy te voy a pedir con mucha autoridad espiritual, detente hoy y no le dejes las decisiones a tus emociones. No respondas desde el enojo, no respondas desde el hambre, no tomes decisiones con prisa. Ora, consulta a Dios, háblalo con tus líderes espirituales y alinea tu decisión con el propósito que Dios tiene de antemano para ti. Detente, iglesia. Esta semana no salgas y hagas locuras por resolver otras. Toma un momento espiritual y dile: Señor, ¿qué es lo que tú deseas? Porque queriendo hacer el bien me torcí del plan eterno que tienes para mí. Por eso en esta mañana alguien tiene que tomar una decisión. Y quiero que escuches esto: una decisión basada en las emociones del momento puede destruir un diseño preparado desde la eternidad. Y yo no quiero que pase esto en este lugar, sino que tú puedas de verdad empezar a ver lo que Dios quiere hacer. Por eso quiero que tomes estas 3 aplicaciones para esta semana. Te voy a dejar una tarea. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos quieren esta semana ver el milagro de Dios hecho en sus vidas? En primer lugar, como decíamos ahorita, agenda algo con intencionalidad. ¿Qué es lo que está peor en mi vida? Voy a hacer algo con intencionalidad. Voy a tomar decisiones que me hagan responsable de la solución de esas cosas, porque yo mismo las causé. Amén. Cuando tú tomas esa decisión, Dios te acompaña. Cuando tú tomas esa decisión, Dios te da gracia. Pero mientras tú sigas obviando el poder de Dios,
te tocarán tus propias fuerzas. En segundo lugar, filtra tus decisiones. Esta semana filtra tus decisiones. Cualquier cosa importante, compra importante, cualquier decisión importante, cualquier compromiso importante, en vez de tomarlo bajo tus emociones, mira al cielo y pregúntale a Dios: ¿qué piensas, Señor? Señor, ¿qué quieres para mi vida? Mira, te voy a invitar a que esta semana tomes la Biblia y la abras y le digas: Señor, háblame acerca de mis decisiones. Tú puedes tener planes, pero el Señor los perfecciona. Utiliza la palabra, que Dios perfeccionará lo que tiene que hacer. Y en tercer lugar, y este sí quiero que sea como algo que ministre en nuestro corazón, y esto es para todos. Ha sido una palabra que ha tocado mi vida y lo que hemos hecho en los últimos años también como familia y pastores. Necesitas romper con la pasividad. La pasividad es algo silencioso que habita en nosotros. La pasividad no es un tema que hace ruido ni es un mal que hace bulla, pero tiene frutos escandalosos. ¿Estás aquí conmigo? Y por eso la pasividad, uno a veces dice: no, yo soy una persona muy activa. Una cosa es activa, otra cosa es pasividad del alma. Hay gente que se mueve mucho pero no hace nada. Hay gente que promete muchas cosas y nada lo cumple. Son activos, activistas, ¿sí? Bueno, no sigo ahí porque me iba a meter en otra cosa. Pero yo quiero que entiendas esto. Por favor, rompe la pasividad. Identifica conversaciones que tienes que tener contigo y con Dios, con personas, perdones que tienes que pedir, pasos ministeriales que tienes que tomar en tu vida. Necesitas dejar la flojera espiritual. Ejecuta en este tiempo tus disciplinas espirituales. Ora, lee la Biblia, ayuna, y verás cómo las cosas comienzan a salir diferentes en tu propósito y en tu vida. Por eso esta semana dile: Señor, muere la pasividad en mi casa, porque veré la gloria de Dios hecha en mi familia. Amén. Es el fin del azar. Ustedes no dependen de qué va a pasar con el gobierno. Se los digo en fe. Dios va a cumplir su plan en nuestras vidas. Escúchame. El mundo no determina el plan del cielo. El cielo determina el plan de la tierra. Cuando tú entiendes esto, entiendes que tú estás en las manos de Dios. Decida ya. Si va a comprar algo, cómprelo, mano. ¿Está aquí conmigo? No, estoy esperando quién queda. Piedra, papel o tijera. Ojalá Dios quiera. Piedra, papel o tijera. Mano, saque esas vainas de su vida y vivamos una vida de fe. Yo estoy tranquilo, tengo paz y vivo cada día porque Dios tiene un propósito que escribió de antemano para mí y mi familia. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que iba a pasar en este tiempo en Colombia? Que esto le estaba saliendo de las manos. Hay gente que ora a Dios y le dice: Señor, se te está saliendo el país de las manos, hace algo. Y yo creo que lo mira a los ojos y le dice: ¿qué le pasa? Usted el que está corriendo por el barco, yo no, yo estoy dormido. ¿Se acuerdan de la historia de los discípulos? ¿Sí? El barco se hundía y ellos corrían: ¡ah! ¡Sálvenos! ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Quién se acuerda? Durmiendo. Alguien se tiene que acurrucar al lado de Jesús y decirle: si tú estás tranquilo, yo también. Porque mientras tú estés a cargo, todo está bajo control. No hagas esas oraciones, es un descaro. Y miran: Señor, se te está saliendo esto, haz algo con esos políticos. Ya, mano, deje esa pendejada. Ore y dígale: Señor, todo principado y potestad que quiera gobernar nuestro país, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y declaro que Colombia es para Cristo. Punto. Amén. Declaro que mi casa es salvada, declaro que mis hijos son bendición. Y Señor, pondré mi matrimonio en orden. Comencemos por darle orden a lo que Dios nos entregó. Luego pensamos cómo le damos orden a lo que vivimos y coexistimos. ¿Listo? Pero si tú le das orden a tu propósito, el mundo cambia su voz. Es tiempo de dejar el azar. Amén. Vamos a caminar bajo el propósito del cielo.